My Hero Academia, reacciona a No Somos Amigos, Kacchan. Capítulo 6. Aceptación. Señor, ¿se encuentra bien? Preguntó Kirishima mientras Aizawa salía de la habitación de Bakugo tras acostarlo en su cama. Nemuri y All Might se unieron a ellos fuera de la habitación de Bakugo, mientras que Nezu se quedó en la sala común cuidando al resto de los estudiantes. Estará bien, respondió Aizawa. La chica de la recuperación dijo que solo fue un pequeño ataque de pánico. Estará bien después de descansar esta noche. Está bien, suspiró Kirishima aliviado. Pero me pregunto, ¿el solo hecho de verse castigado fue suficiente para que Bakugo causara semejante pánico? Preguntó All Might. Creo que fue una combinación de verse a sí mismo enfrentando las consecuencias de sus acciones y ver su sueño arder en llamas de esa manera, sugirió Nemuri. Bueno, volvamos a bajar. Ya son las 7 p.m. y tenemos que terminar el último episodio, dijo Aizawa, comenzando a alejarse, pero Kirishima lo detuvo. ¿Puede el señor quedarse con él? Preguntó Kirishima. No es necesario. La medicación que le dio la chica de la recuperación es fuerte, así que no despertará hasta mañana, respondió Aizawa. Sin embargo, te permitiré cuidarlo esta noche. Ahora mismo, vendrás con nosotros a ver el último episodio. Gracias, señor. Kirishima hizo una reverencia y siguió al resto de los profesores escaleras abajo. Al llegar, explicaron la situación a Nezu y al resto de la clase antes de continuar con el episodio final. Eijiro. No quedaba mucho tiempo para sus exámenes finales. Habiendo reprobado los exámenes del trimestre anterior, Eijiro estaba decidido a dar lo mejor de sí esta vez. Había aprendido muchísimo desde entonces. Se había enfrentado al incidente del campamento de verano, había sido internado bajo el mando de Fatgun y había participado en la incursión al Shie Yasaikai. Sentía que había crecido mucho y estaba decidido a demostrarlo. Eso fue casi suficiente para distraerse de toda la situación de Bakugou. Sí, de verdad tengo que darlo todo esta vez, dijo Kirishima con determinación, pero entonces una idea cruzó por su mente. A Bakugo le dieron la oportunidad de aprobar a pesar de haber reprobado el examen. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nos dan una nota de reprobado y él no? Intentó apartar esos pensamientos y concentrarse en la pantalla. Sin embargo, la situación de Mina fue definitivamente suficiente. Ella había insistido mucho en que pasarán mucho más tiempo juntos. Él solo deseaba tener más claro qué hacer, nunca había salido con nadie y, aunque se llevaba tan bien con ella, las cosas eran muy incómodas. En su primera cita, apenas logró articular palabra, pues estuvo extremadamente nervioso todo el tiempo. Tuvo que empeorar las cosas esforzándose demasiado por impresionarla al final, solo para quedar en ridículo. Estaba tan convencido de que se arrepentía y que no quería otro, solo para que ella le diera un besito en la mejilla y le dijera que estaba deseando que llegara el siguiente. Madre mía. Estaba más que emocionado y planeaba invitarla a salir otra vez este fin de semana. No la arruinaría esta vez. Le daría la mejor cita de su vida. Mina miraba la pantalla con una sonrisa triste. A diferencia de Ochako, ella no negaba sus sentimientos ni actuaba de forma indiferente. Sabía que sentía algo por Kirishima, pero no actuaría en consecuencia hasta que Kirishima comprendiera que el chico con el que se aliaba no tenía solución. Lo apartaron a un lado, sacándolo de sus pensamientos. Suspiró al ver el pelo rubio y puntiagudo. Ahora prácticamente ignoraba a todos y parecía doblemente concentrado en sus estudios y entrenamiento. Nada de esto habría sucedido si él hubiera actuado así desde el principio, dijo Ochako. Fue un poco triste porque no lo estaban calificando en nada, Eijiro sabía que estaba tratando de darlo todo en un intento de persuadir al personal de que debía quedarse. Quizás si intentara moderar esa actitud y mostrar un poco más de respeto a quienes lo rodean, podríamos considerar seriamente que siga en la escuela. Pero es muy triste porque tiene mucho potencial, pero su comportamiento lo frena, frunció el ceño Nemuri. Pero, estaba fallando. Cometía pequeños errores por todas partes que se acumulaban y lo perjudicaban. Ectoplasm también lo había señalado en su examen de cálculo. Una señal por aquí, una consecuencia por allá, lo que hacía que toda la solución saliera mal. Era un reflejo bastante preciso de su mayor defecto, con diferencia. Para alguien tan inteligente, a menudo los árboles le impedían ver el bosque, y eso solo le empeoraba las cosas. Si tuviera que adivinar, diría que su frustración y desesperación también se están filtrando a su trabajo. Esto, a su vez, le lleva a cometer errores por descuido que normalmente no cometería, sugirió Nezu. Quería estar enojado con él.
Debería seguir enojado con él. Sin embargo, solo podía encontrar en sí mismo la fuerza para compadecerse del tipo. Todo su talento, todas sus capacidades, todo su potencial ya no parecían tan impresionantes porque finalmente vio a la verdadera persona que se escondía tras toda esa corteza. ¿Significa eso que estoy viendo la versión equivocada de Bakugo? Se preguntó Kirishima. Necesito descubrirlo por mí mismo, necesito hablar con él. Salió de sus pensamientos cuando lo sacudieron por el hombro. Oye, olvídalo, ¿de acuerdo? No vale la pena, dijo Kaminari para tranquilizarlo. Lo sé, respondió con voz resignada. Está bien, hombre. Volvamos a los dormitorios. Suena bien, Eili. Casi gritó cuando un peso le impactó en la espalda. Sintió unas manos alrededor de su cuello. Se giró sorprendido al ver a Mina sonriendo, colgada de su espalda. Vamos. Volvamos. Era lo más cerca que habían estado desde aquella noche en que se abrazaron, y su rostro se puso rojo como un tomate. Kaminari y Zero intentaban desesperadamente contener la risa mientras Mina le sacaba la lengua. Mira, amigo, somos tan felices aunque Bakugo no esté, dijo Kaminari. Kirishima, ¿de verdad quieres arriesgar nuestra amistad por alguien como Bakugo? Mientras tanto, Kirishima permanecía en silencio, absorto en sus pensamientos. Él también llevaba un tiempo dándole vueltas a la misma pregunta. Esperaba algún tipo de gritos o que los llamaran idiotas por costumbre, pero no hubo ninguno. La verdad es que le gustaba la paz y la tranquilidad. Me identifico un poco con eso, dijo Momo. Solo han pasado unos minutos, pero sin Bakugo, ya hay muchísimo silencio. Quiero decir, también se siente bien no escuchar a alguien maldiciendo y gritando constantemente de fondo, agregó Hiro. Parecía que simplemente se cernía sobre la clase. No era una sensación completamente nueva ni nada por el estilo, pero por una vez no tenía que preocuparse de que lo interrumpieran. Podía relajarse y regresar con sus amigos. Sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro al mirar a Mina, que hablaba animadamente con Agakure. Su mirada se volvió hacia él y le dedicó una dulce sonrisa. Toru suspiró al notar que su amiga Mina jugueteaba con los dedos, con una sonrisa forzada e incómoda. Toru sabía que la situación entre Mina y Kirishima no era ideal en ese momento. Había notado la tensión entre ellos desde hacía tiempo, y era doloroso. Era obvio que se gustaban, pero todo este asunto de Bakugo había dañado su relación. Su mirada lo recorrió por un instante y se quedó boquiabierta. Ni hablar. Susurró en estado de shock. Curiosamente, él se giró y no pudo evitar reír. El resto de la clase también miró en la misma dirección, todos con la misma imagen. Dos de sus compañeros se habían ido antes de la última hora libre para reunirse con All Might. Y ahora caminaban por el otro sendero con las manos entrelazadas. Era como si estuvieran en una burbuja, tan absortos el uno en el otro que no se habían dado cuenta de que sus otros 17 compañeros los miraban boquiabiertos. Mina suspiró aliviada al ver que la atención se desviaba de ella. Ochako, en cambio, apartaba la mirada, sintiendo las mejillas sonrojarse de vergüenza. Intentó mirar a cualquier lado menos a sus amigos, quienes la observaban con sonrisas pícaras. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Coreaba Mina mientras empezaba a saltar emocionada. Lo sabía. Lo sabía perfectamente. ¿Son ellos? Comenzó Satou. Ida asintió con la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro. Creo que sí. Dos chillidos muy fuertes los devolvieron a la realidad. Ambos se quedaron paralizados al darse cuenta de que tenían público y, como siempre, se pusieron rojos como platos, solo que esta vez estaba casi seguro de que les saldría vapor por las orejas. Nemuri no pudo evitar sentir una sensación de diversión al observarlos. Estaban tan cómodos en su pequeño mundo, entrelazando sus manos y compartiendo sonrisas disimuladas como si nada más importara. Pero en cuanto volvieron a la realidad, se convirtieron en patitos tímidos, sonrojándose y moviéndose como si nunca se hubieran tomado de la mano. Era entrañable ver lo rápido que podían pasar de ser tan seguros a ser tan tímidos y torpes, y Nemuri no pudo evitar sonreír con sorna ante sus adorables travesuras. Lo sabía. Se van a ir. Tarea, ¿qué va? Gritó Agakure. ¡Ay, nos ocultasteis algo! Mina hizo pucheros. No es así. Dijeron los dos al unísono. Oh, sí, te creemos totalmente, dijo Hir con una sonrisa maliciosa en su rostro, aunque, por favor, avísame si vas a usar la habitación de Uraraka porque realmente preferiría no escucharlos hacer tareas, agregó, haciendo comillas en el aire con sus dedos. Mineta se animó, esperanzado.
¿Aún tengo alguna oportunidad con la waifu número 3? Murmuró para sí mismo, haciendo que todos los que estaban cerca se estremecieran. Suyo apareció amenazante detrás de él con un palo en la mano, y realmente no pudo sentir lástima por él. Definitivamente se lo merecía. Hielo fino, Mineta, hielo muy, muy fino, dijo Nezu, frunciendo el ceño al chico. Tu comportamiento con tus compañeras es completamente inaceptable. Ponte las pilas o no asistirás a la primera clase de tu segundo año. Entonces, ¿ustedes dos no van a salir?, preguntó Todoroki confundido. Se miraron y él los observó con extrañeza, como si casi tuvieran una conversación con la mirada. Al menos eso creían, porque sus expresiones cambiaban cada pocos segundos. Finalmente, se giraron, con el rostro radiante. Bueno, perdón por no decírselo antes, pero, ahora estamos saliendo. Felicidades, Ochako, eso suena bien, Krobit, sonrió Tsu a su amiga. Sí, muy bonito, murmuró Ochako. Aunque parecía dulce en la pantalla, le preocupaba que, después de lo ocurrido anoche, no volviera a ver a Izuku. Se escuchó un grito de alegría cuando todos corrieron a abrazarse, logrando atraer a toda la clase, excepto a Mineta, quien había quedado inconsciente y atado. Todoroki puso una expresión que supuso que haría un pingüino. No me gusta esto, murmuró. Tú y yo, gimió Hirou, molesto por el abrazo grupal, tan grande e incómodo. Era realmente molesto estar tan apretados, pero, se sintió como en casa. Vamos, deja de fingir que no te gustan los abrazos en grupo, dijo Mina, mirando a Hiro y Todoroki. Sé que por dentro son unos blandengues. No, no lo somos, dijeron Hiro y Todoroki al unísono, mientras sus compañeros de clase se reían de ellos. Nemuri. Por mucho que quisiera simpatizar con Shouta, sabía que se merecía esto. Vaya, tengo tan buenos amigos, dijo Aizawa, poniendo los ojos en blanco. A pesar de lo que la gente pudiera decir, no era el cabrón despiadado que aparentaba. Si de algo podía estar seguro, era de que se preocupaba mucho por sus alumnos, lo suficiente como para arriesgar su vida por ellos. Así que, obviamente, la distancia que mantenían con él lo había vuelto algo hosco. Tras más de una década de amistad, ella podía detectar las señales por mucho que él intentara ocultarlas. Shouta no era un mal profesor, ni mucho menos, pero sus métodos eran definitivamente cuestionables. Sus intenciones se basaban en querer que estuvieran preparados para los peligros del heroísmo. Demasiados niños entraban con la cabeza en las nubes, pensando solo en la fama y la fortuna, sin darse cuenta de que se estaban poniendo en la línea de fuego. Él hacía todo lo posible por enseñarles a estar alerta y a esperar lo peor. Sí, pero ¿de qué sirve si siempre tienen miedo de que las cosas salgan mal y dejan de arriesgarse por completo?, preguntó Olmigt. Su constante amenaza de expulsión no les da margen para probar cosas diferentes por miedo a ser expulsados. Es mucho mejor a que mueran en el campo, ¿no?, respondió Aizawa, mientras Olmigt le dirigía una mirada de desaprobación. Pero una consecuencia involuntaria de esto fue la creación de un ambiente insalubre para los niños. Las personas necesitaban espacio para cometer errores, aprender y crecer. Pero si tenían demasiado miedo a equivocarse, esto solo obstaculizaría su crecimiento. Sus constantes artimañas y amenazas les hacían sentir que podían ser despedidos en cualquier momento. Mira, ella lo entiende, dijo Olmigt. Aizawa ignoró a Olmigt y se volvió hacia Nemuri. ¿En serio, Nemuri? ¿Cómo puedes decir todo esto después de lo que pasó con Oboro? No pueden permitirse errores o acabarán muertos. Shota, se están entrenando para ser héroes. La parca siempre estará presente, pero eso no significa que deban temerle. Si le temen constantemente a la muerte, no podrán rendir en el campo ni vivir sus vidas. Y créeme, Shota, no todos queremos pasar la vida en un solo apartamento con 3 gatos. Funcionó bien para algunos estudiantes como Todoroki, por ejemplo, ya que era entrenado por su padre, quien era el profesional de mayor rango en Japón en ese momento, y las amenazas no significaban mucho para él. Pero para alguien como Kaminari, habría tenido un entrenamiento mínimo con su don durante su infancia, ya que era peligroso y requería instalaciones especializadas para entrenarlo. El miedo constante al fracaso lo hacía menos propenso a experimentar y diversificarse, y solo se centraba en superarse para no ser expulsado. Pensándolo bien, digamos que Midori ya nació con un don destructivo de esa naturaleza. ¿Cómo se suponía que lo practicaría sin alquilar un vasto terreno? De lo contrario, se habría arriesgado a destruir el área circundante, pensó Momo en voz alta.
Sí, y a diferencia de Momo, la mayoría de nosotros no podemos permitirnos pagar ese tipo de alquiler ni siquiera una vez al mes, añadió Ochako. Shouta nunca expulsaba a nadie por capricho. Otros podrían ver razones insignificantes o triviales, pero él siempre expulsaba a alguien por una razón justificable. Nunca se habría salido con la suya con todas sus expulsiones a menos que hubiera un caso genuino. Se habría visto inundado de demandas de padres y los medios se habrían regodeado con ello. Pero los chicos no lo sabían. Probablemente les parecía un profesor cruel jugando con su futuro para su propia diversión. Ahora bien, debían de haberlo sabido mejor después de conocerlo, pero aún así, seguramente, alguna duda persistía en sus mentes. Claro que tenemos dudas, y no van a desaparecer pronto, pensó la mayoría de los estudiantes. Sin mencionar que ahora están viendo las fallas en el estilo de enseñanza, pero eso varía de un estudiante a otro. Pero su manejo de Bakugou sin duda les había devuelto la confianza. Para variar, había sido honesto con ellos sobre todo, en lugar de asumir que descubrirían su forma de pensar por sí solos. De hecho, ese fue el mayor cambio en él. Fue lento, pero los chicos se estaban abriendo de nuevo a él. No fue un cambio repentino, así que tomaría tiempo. Parece que la situación será bastante diferente en nuestro mundo, pensó Nezu mientras miraba a los estudiantes que parecían bastante incómodos con el tema. Miró a Kirishima, quien había sido empujado a un lado por Bakugou. La mayoría del personal, incluida ella misma, esperaban que reaccionara así. Habían mantenido su castigo vago a propósito porque estaban observando cómo debían proceder. Sin duda, no volvería a formar parte de esta clase de héroes, pero a dónde lo empujarían después era una incógnita. Sin embargo, a juzgar por su comportamiento, era improbable que lo ayudaran. Solo estaba cavando su tumba cada vez más hondo. Kirishima se frotó las sienes mientras observaba el trato que Bakugo recibía en pantalla. Su mente se debatía si el castigo de Bakugo era mucho más severo de lo que merecía, o si el propio Bakugo lo estaba haciendo mucho más difícil de lo debido. Bakugou se enorgullecía de ser perfeccionista, pero en realidad, eso era imposible. Siempre había fallos en la ejecución de las cosas, por mucho que te esforzaras. Sin embargo, cuando le señalaban esos errores, solía enojarse. Por supuesto, solo Bakugo podría alterarse cuando alguien intenta corregirlo. Hir puso los ojos en blanco. Ahora, en general, se concentraba el doble, pero en cuanto sentía presión, cometía más errores, lo que lo convertía en una pendiente resbaladiza. No era raro entre los estudiantes, pero era difícil ayudar a Bakugou porque se aferraba a la obstinada afirmación de que iba camino de convertirse en el héroe más grande y no necesitaba ayuda de nadie. Bakugo realmente necesita entender que todos necesitan ayuda en su vida, ni siquiera yo soy la excepción, suspiró Olmig, solo espero que se dé cuenta de esto antes de perderlo todo. El problema era que, Bakugou aún no se había dado cuenta de que no lo estaban expulsando por no ser un buen estudiante del curso de héroe. Era excelente, inteligente, un buen combatiente y dominaba a la perfección su don. Pero todo lo demás, su actitud, su trato con sus compañeros y profesores, y su reticencia a ayudar. Esas cosas necesitaban mejorar. Se lo dijeron todos sin rodeos, pero él seguía negándose a aceptarlo, creyendo que sabía que era lo mejor. Honestamente, resulta vergonzoso ver a Bakugo todavía resistiéndose a pesar de que incluso los profesores le dicen que mejore su comportamiento, dijo Shoji. Pero en realidad no es tan difícil entender qué está mal aquí, añadió Momo. Durante 16 años de su vida, le dijeron que, sin importar cómo actuara o cómo hablara con los demás, estaba destinado a ser un héroe, y esa forma de pensar no desaparece sin un buen asesoramiento y el deseo de mejorar. Una de las cosas más difíciles de aprender como profesor y héroe profesional fue que no se podía ayudar a alguien que no quería ser ayudado. Era horrible ver a alguien sufrir y ahogarse, pero si tus esfuerzos por salvarlo se topaban con la negativa, siempre sería mejor dedicar ese tiempo y energía a ayudar a quienes realmente lo deseaban. Todos tenían muchos otros estudiantes, no iban a dejarlo todo para ayudarlo. Si insistía tanto en hacer las cosas solo, su deseo se cumpliría. Kirishima recordó una vez más las palabras de Hir de antes. No entendía por qué Bakugo le complicaba tanto la situación. Que la actitud de Bakugo permaneciera inalterada, a pesar de que Kirishima arriesgara sus amistades para ayudarlo, empezaba a frustrarlo. Kirishima empezaba a preguntarse si seguir salvando a Bakugo valía la pena. Hablando de otros estudiantes, no pudo evitar sonreír con sorna al ver que había dos parejas nuevas en su clase.
Los chicos no tenían ni idea, pero cada año hacían apuestas para ver quién formaría pareja. Como de costumbre, se llevaba las ganancias, habiendo acertado no solo a la primera pareja de la clase 1A, sino también a la segunda. Señora, por favor no apueste por nuestra vida amorosa. Hiro le dirigió a Nemuri una mirada de desaprobación, es bastante inquietante, para ser honesto. Tranquila, niña, relájate. Nemuri agitó la mano, es solo una apuesta inofensiva, nada más, nada menos. Pero se alegraba de que Midoriya y Kirishima no se dejaran abrumar por todo aquello. Después de todo, ellos dos eran los más afectados. Además, no les quedaba mucho tiempo para ser adultos y verse inmersos en un mundo real lleno de peligros y dificultades. Así que deseaba que disfrutaran de su juventud mientras pudieran. Sí, deberían vivir un poco más mientras puedan y dejarnos las cosas problemáticas a nosotros, los adultos, respondió Nemuri con una gran sonrisa en su rostro. Izuku. Había sido gracioso descubrir que la chica que le gustaba, también lo había estado por casi el mismo tiempo. Nunca lo admitiría, pero siempre había sido consciente de ello, aunque no se permitía reconocerlo porque temía estar imaginando cosas y pensar que arruinaría su amistad. Lo más gracioso fue que tardaron 2 días en darse cuenta de que eran novios. Solo después de que sus compañeros los pillaran de la mano, se dieron cuenta. Es curioso cómo puedo ver totalmente que eso suceda, Krobit, Ryotsu, mirando el rostro sonrojado de su amiga, mientras Ida y Shoto tenían sonrisas sutiles en sus rostros. Ya sabes, después de que ya se habían confesado sus sentimientos, se habían tomado de las manos y se habían besado, Dios mío, la había besado. Había dado su primer beso. Se repetía a sí mismo que debía recomponerse, pero ella lo volvía loco. Su corazón latía más rápido y su mente se quedaba en blanco. En serio, podía enfrentarse a villanos sedientos de sangre sin siquiera pestañear, pero ella lo hacía temblar de dolor con solo un pequeño puchero. Izuku, por favor, para, gimió Ochako, escondiendo su rostro sonrojado entre las manos. Momo le frotó la espalda mientras negaba con la cabeza con cariño y una sonrisa divertida. Pero, se sentía culpable. Ya le había contado sobre la disputa entre Oza y Afo, y ahora la estaba involucrando aún más. ¿Y si la liga la perseguía? Toga sin duda la tenía en su mano y se le revolvía el estómago al imaginar los planes retorcidos que les tendría preparados. Tenía tantas responsabilidades y se sentía egoísta. Pero también se sentía una persona. Aún tiene problemas para aceptar el hecho de que tiene gente en la que confiar, suspiró All Might, pero el hecho es que las cosas están empezando a cambiar para ese Midoriya, y espero tener la oportunidad de cambiarlo también para nuestro Midoriya. Cuando pensaba en All Might, solía pensar en el casi mítico símbolo de la paz que mantenía unida a su sociedad. Sin embargo, desde su jubilación, estaba empezando a conocer al hombre que lo sostenía. Yaji Toshinori era, al fin y al cabo, un hombre común y corriente. Un sentido del humor cursi, un poco obsesionado con todo lo estadounidense, algo imprudente, pero un alma bondadosa y servicial que se preocupaba por la gente. A veces era difícil identificarlos a ambos, pero eran la misma persona. Yaji Toshinori era All Might, al igual que All Might era Yaji Toshinori. Solo unas pocas personas en este mundo conocen al verdadero Toshinori Yaji, o mejor dicho, eran muy pocas las personas a las que Yaji les había permitido ver la verdad tras el símbolo brillante, la tristeza tras esa sonrisa impenetrable y al hombre tras el héroe invencible. Y se alegraba de que Izuku fuera una de esas pocas personas que lo conocían de verdad. Le había dicho que lamentaba cómo había llevado su vida. Había dedicado todo su esfuerzo al heroísmo. No se había tomado un solo descanso en toda su carrera, ni siquiera después de que le licuaran y destruyeran la mitad de sus órganos, y había consumido hasta el último rastro de su don heredado antes de renunciar a él. Odiaba admitirlo, pero, imaginarse recorriendo el mismo camino le asustaba. Él no quería eso. Quería pasar tiempo con sus amigos. Quería graduarse con ellos y luego disfrutar de la vida adulta. Quería hacer cosas que siempre le habían intrigado, como probar el alcohol o hacer paracaidismo, y tantas otras cosas. No quería sacrificarlo todo para ser un héroe. También quería ser una persona. Al escuchar los pensamientos de Izuku, recordaron una vez más la responsabilidad que él cargaba a pesar de tener la misma edad que ellos. Ni siquiera podían imaginar qué habrían hecho si les hubieran dicho que el mayor supervillano de la historia los perseguiría por su don heredado. Y algunos incluso sabían que habrían devuelto el don a la primera mención de este supervillano. All Might también lo impulsaba en esa dirección, así que sin duda lo ayudó.
Siempre que se preguntaba si debía tomarse un descanso o seguir trabajando, optaba por lo primero porque se daba cuenta de que no tenía problema con no trabajar lo suficiente, sino con trabajar demasiado. Eso es ciertamente cierto, y Ida sacudió la cabeza con exasperación recordando las veces en que tuvo que sacar a Midoriya del gimnasio. La clase 1A lo había ayudado a sentirse como una persona de verdad. En secundaria, había sido el marginado, el que no tenía don, al que todos consideraban raro y delirante. En la OA, era el nerd adorable al que sus compañeros acudían cuando necesitaban ayuda. Se sentía como una persona normal con ellos. No el sucesor de All Might, ni el marginado sin don, simplemente Midoriya Izuku. Después de todo, él siempre está ahí para ellos cuando y donde sea que lo necesiten, y ahora es su turno de devolverle el favor y ayudarlo en esta fase de su vida. Le ayudó no esperar ser el salvador de la humanidad y simplemente ser una persona que intentaba hacer lo correcto. Y eso es todo lo que se espera de ti, joven Midoriya, pensó All Might. Solo un joven intentando hacer lo correcto. Sin duda, eso lo ayudó a distanciarse de todo el desastre con su abusador de la infancia. No se responsabilizó de todo cuando no tuvo nada que ver. Bakugou había cavado su propia tumba y no estaba dispuesto a arrojarse en ella de forma equivocada para redimirse. Ya había resultado herido muchas veces por hacer eso, y el dolor sin duda tenía que ser uno de sus mejores maestros. Sí, olvidémonos de Bakugo, dijo Ochako encogiéndose de hombros. Mientras no nos moleste, no tenemos por qué preocuparnos por lo que decida hacer con su vida. En cambio, pudo disfrutar de una cita doble. Nunca se imaginó tener una cita con una chica de verdad, y mucho menos con amigos lo suficientemente buenos como para desearlo. Sorprendentemente, no era el más nervioso. Oh, muchacho, pensaron Ochako y Mina al unísono, con Ochako deseando que llegara la cita y Mina no en absoluto. Amigo, Kirishima, esa es la cuarta camisa que empapas en sudor, dijo Zero con expresión inexpresiva. No puedo hacer esto, chicos. Simplemente, no puedo. Guau, guau, guau. ¿Ya has tenido una cita con Mina? ¿Por qué estás tan nervioso? Preguntó Kaminari confundido. Miró al suelo. Izuku sabía exactamente lo que pasaba por su mente. Sientes que esto es un gran paso, como si salir con tus amigos fuera un gran compromiso, ¿verdad? Él levantó la vista y asintió con tristeza. Sí, no quiero arruinarlo todo. Siempre pensé que Mina era increíble. No quiero que se arrepienta de esto. Nunca podré arrepentirme de estar contigo, murmuró Mina distraídamente y desafortunadamente para ella, fue escuchada por Kirishima, quien pareció sorprendido por un momento, pero inmediatamente pareció entristecido después. No te estreses tanto, ha estado súper feliz últimamente, aseguró Satou. ¿Están seguros? Lo somos, amigo, respondió Zero poniendo una mano en su hombro. No voy a mentir, pensé que Midoriya sería el que se volvería loco. Sí, yo también, se rió Ojiro. Espera, ¿por qué me asustaría? Preguntó confundido. ¿En serio, amigo? ¿Es siquiera una pregunta? Rió Zero. Todos le miraron con cara seria. La mitad del tiempo que te vemos por Uraraka estás rojo de ira. Su cara se enrojeció un poco, no puedo evitarlo, ¿de acuerdo? Espera, entonces ¿por qué estás rojo ahora? Preguntó Todoroki confundido haciendo que todos negaran con la cabeza. Oye Ida, creo que Todoroki realmente necesita esas conferencias especiales tuyas, dijo Hir. ¿Qué conferencias? Preguntó Todoroki con expresión seria. Nunca cambies, Todoroki. Nunca cambies, Hir negó con la cabeza con una sonrisa cariñosa, divertida por la típica respuesta de Todoroki. Su teléfono vibró y miró hacia abajo. Urabiti. Estamos listos. ¿Qué ganas? Igual de Uraraka, solo un consejo amistoso, pero no uses igual de después de decir no puedo esperar, Nemuri hizo una mueca mientras miraba el texto. ¿Pero por qué? Preguntó Uraraka. ¿No es solo una carita sonriente? ¿Sabes qué, querida? Creo que daré una de esas charlas solo para vosotras, chicas, dijo Nemuri, intentando zanjar el tema por ahora. Bueno, mejor nos vamos. Vamos, Kirishima-kun. Ese sí, vamos, amigo. Todos les desearon buena suerte mientras se dirigían a la sala común. ¿Nervioso? Preguntó en voz baja. ¿Sí? Estoy demasiado nervioso, hombre. Oye, todo irá bien. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Lo miró fijamente por un segundo. ¿Estás tratando esto como un entrenamiento de héroe? ¿Algo así? Supongo que voy a darlo todo por ella, respondió tímidamente haciendo reír a Kirishima.
Por supuesto, está tratando esto como un entrenamiento de héroe. Olmig dejó escapar una carcajada. Cuando salieron del ascensor, vieron a las dos chicas conversando junto a la entrada. Se quedó sin aliento al verla. Llevaba un precioso vestido de verano color salmón y al instante se quedó en blanco. «Es tan bonita», susurró. Uraraka sintió mariposas en el estómago cuando vio a Izuku mirándola con una expresión de asombro en su rostro. «¿Verdad?», respondió Kirishima con voz soñadora. «Oye Mina, Kirishima piensa que eres bonita», intentó burlarse de Thor con su amiga, pero desafortunadamente para ella, Mina ni siquiera iba a considerar ese pensamiento en este momento. Se miraron el uno al otro confundidos. «Espera, ¿estamos hablando de la misma persona?». «No creo que lo seamos», se rió entre dientes. «Sí, eso habría sido un problema y podría haber creado aún más drama», dijo Kaminari. «Sinceramente, después de todo lo que pasó con Bakugo, no quiero más problemas en nuestra clase». Ella se giró hacia él y le dedicó una sonrisa radiante que hizo que su corazón diera un vuelco. «Oh, Deku-kun. Hola». «Oye Urara, perdón, me refería a Ochako», tragó saliva. Estás muy guapa hoy». Sus marcas de rubor se oscurecieron. «Gracias, tú también te ves muy bonita». «¿Me veo bonita?», preguntó parpadeando. Sus ojos se abrieron de golpe. Quería decir agradable. «Lo siento, estoy un poco nerviosa, jaja», se rió nerviosamente. «Maldita sea. Me equivoqué con el cumplido». Gimió Ochako mientras golpeaba el suelo con el pie. «No te preocupes, Ochako. Aunque te equivocaste con el cumplido, sin duda creaste un momento especial para ustedes dos», dijo Momo con una sonrisa tranquilizadora. «Bueno, no puedo quejarme de que me llamen guapa», bromeó, ganándose una risita. Extendió la mano nervioso con una sonrisa temblorosa. «¿Vamos?». Ella le sonrió. «Claro». Asido los arrulló mientras tomaba la mano de Kirishima y salía con ellos. Sí, las cosas pintaban mejor. «Pero supongo que no es lo mismo para todos», pensó Kirishima para sí mismo, «pero ese Bakugo lo hizo él mismo, pero nuestro Bakugo todavía tiene una oportunidad de salvar esta situación, todavía hay una oportunidad para que nuestro Bakugo arregle sus amistades rotas». Katsuki. 30, se quedó mirando los números rojos en la hoja, lo que lo mareó. Nunca había sacado menos de 90 antes de la UA. Siempre había tenido las mejores notas, casi la perfección. Pero incluso aquí, nunca había sido tan malo. La segunda nota más baja en este ejercicio fue 75. Aunque detesto a Bakugo con todo mi corazón, sigo pensando que su empuje y el esfuerzo que pone en sus estudios y entrenamiento físico son realmente notables, dijo Momo con el ceño fruncido. Le había exigido a Aizawa que se lo mostrara. Esperaba que el hombre opusiera resistencia, pero se lo entregó con indiferencia. Se le cayó el alma a los pies, sobre todo porque estaba seguro de que lo había hecho también. Había sido el más rápido de todos, pero al parecer, no había entendido nada. Al parecer, el objetivo era asegurarse de que la víctima no sufriera más daños. El muñeco de pruebas que había estado usando había quedado prácticamente destrozado mientras lo llevaba por el campo de entrenamiento. No era culpa suya que su don fuera destructivo por naturaleza, algo que intentó argumentar, pero Aizawa lo había silenciado enseguida, dejándolo muy frustrado. ¿Qué clase de defensa tan débil es esa?, preguntó Nemuri. Bajo esa lógica, incluso Midoriya, Todoroki y Ashido deberían ser malos en el entrenamiento de rescate, lo cual no es cierto. Entonces, ¿de qué habla Bakugo? Bienvenida al club, señora, dijo Hiro. Llevamos bastante tiempo intentando encontrar la respuesta a esa pregunta. No tenía ni idea de qué estaba pasando, lo estaba dando todo para demostrarles que estaba destinado a ser el mejor héroe. Quería mostrar todo su potencial para que vieran que se equivocaba. Pero todo a su alrededor lo estaba perjudicando. Sus malditos compañeros lo distraían, los ejercicios estaban diseñados para perjudicarlo y, obviamente, los profesores le ponían una calificación más alta que a los demás. Lo sabía con certeza. No era culpa suya que estuviera fallando, todos los demás lo estaban obligando a fallar. ¿Sí? El problema con Bakugo es que siempre intenta culpar a alguien o algo de sus problemas, dijo Nezu. Al principio era Midoriya, y ahora es cualquiera que respire a pocos metros de él. Pero empezó a sentir que la desesperación lo invadía, cada vez que intentaba hacer algo, el miedo lo invadía, haciendo que sus decisiones fueran precipitadas y mal pensadas. Empezó a cometer pequeños errores que normalmente jamás se habría imaginado. Como en el examen de cálculo, olvidó un remanente que arruinó la solución de todo un problema.
¿Es esto lo que pasa cuando mantengo la espada de la expulsión sobre sus cabezas? Pensó Aizawa. No, no puede ser cierto. Necesitan aprender a actuar bajo presión, y yo solo les estoy ayudando con eso. Tenía muchísimas ganas de gritar y amenazar a alguien, pero no podía acercarse a nadie. Los extras a los que llamaba compañeros se mantenían alejados de él, y gritarles a quienes no reaccionaban lo enfurecía aún más. Es tan molesto que su respuesta habitual sea la violencia cada vez que la situación se pone un poco incómoda para él, chasqueó la lengua Gir. La verdad es que se comporta más como un cavernícola que como una persona civilizada. ¿Cómo era justo todo esto? Le negaban su destino porque un grupo de maricas lloraba por algo tan insignificante. Estaba poniendo a Deku en su lugar, ¿por qué nadie podía verlo? Ochako, ¿qué haces? Preguntó Momo al ver a Ochako mirando la pantalla con ojos intensos. Estoy intentando ponerle una maldición a Bakugo para que un día caiga en un volcán, respondió Ochako sin apartar la vista de la pantalla. Oh, vale entonces, dijo Momo, luciendo totalmente sin palabras. Pero una voz persistente en su mente insistía en recordarle lo contrario. Que estaba cosechando lo que sembraba, todo lo que anhelaba en la vida era ser el héroe número 1 y superar a All Might. Todo lo que había hecho había estado dedicado a ese objetivo. ¿Cómo demonios había podido hacer algo mal en esa búsqueda? Me pregunto si Endeavor se hizo la misma pregunta en algún momento de su vida, se preguntó Todoroki, pensando en cuanto le recordaba a Bakugo al antiguo Endeavor, aquel que solo se preocupaba por superar a All Might a toda costa. Pero ahora, cada vez que ve a su padre, solo ve a un hombre que intenta expiar sus pecados sin esperar perdón de su familia. Pero lo peor era esa especie de manta que parecía interponerse entre él y los demás. Nadie fuera de su clase quería interactuar con él, y ahora también lo ignoraban. Sentía una extraña sensación, como un hombre en un océano. En los pasillos abarrotados de la UA, estaba completamente solo. Nadie se preocupaba por él. Mira cómo han cambiado las tornas, dijo Tokoyami. Estoy bastante seguro de que Midoriya debió sentirse igual cuando estaba en esa horrible secundaria, y ahora Bakugo está experimentando lo que es estar en su lugar. No se atrevía a descargar sus frustraciones físicamente porque perjudicaría sus esfuerzos. No lo admitía, pero se le revolvía el estómago ante la idea de golpear a alguien que no lo merecía. Es bueno ver que su corazón sigue en el lugar correcto, suspiró All Might, pero eso no será suficiente para que conserve su lugar en la escuela. Entonces, recurrió a arremeter verbalmente, pero no pareció funcionar porque lo ignoraban y se alejaban o, peor aún, se reían y se burlaban de él. Pikachu y Grapeseed parecían disfrutar especialmente recalcando lo que los profesores planeaban hacer. Les gritaba y los amenazaba, pero ellos parecían pensar que era puro ladrido y nada de mordida. Su temperamento se descontroló varias veces y estuvo tentado de golpearlos, pero, bueno, simplemente no lo tenía. Kaminari, Mineta, no me den motivos para degradarlos también a la educación general, dijo Nezu mientras miraba a los chicos mencionados. Burlarse y acosar a alguien que ya está en las últimas no es un comportamiento heroico, sea quien sea. ¿Está claro? Sí, señor, dijeron los chicos al unísono. Katsuki se sentía estancado. No veía ningún camino que lo llevara a la cima y eso lo estaba volviendo loco. Lo que lo empeoraba era que todos a su alrededor parecían felices y contentos. Especialmente el maldito Deku y el pelo mierda. Al parecer, los dos cabrones se buscaron novias. Cara Redonda siempre había sido cariñoso con Deku, lo que lo ponía enfermo. Que el pelo mierda se juntara con ojos de mapache también era molesto, sobre todo porque el cabrón lo había atacado cuando no quería pelear. Deseaba que sus relaciones se fueran al traste. Wow, eso es un nuevo mínimo, incluso para alguien como Bakugo. Dijo Toru, y Kirishima no pudo evitar estar de acuerdo. Podía entender por qué Bakugo maldecía a Midoriya, ya que le guardaba un gran rencor, pero ¿por qué yo? Siempre te he apoyado cuando alguien intentaba rechazarte. Los vio regresar de algún lugar con una sonrisa en el rostro, frunciendo el ceño. Cara Redonda lo notó y le dirigió una mirada fría que le recordó cuánto lo asustaba, pero lo disimuló. Oh, deberías tener miedo de mí, pensó Chaco mientras una sonrisa oscura se dibujaba en su rostro. Siguió mirándolos fijamente, lo que finalmente hizo que todos se volvieran hacia él. La mayoría de los demás extras también estaban abajo, en la zona común, y parecían bastante interesados en lo que ocurría. Adolescentes, dijeron todos los profesores al unísono. Si tienes algo que decir, dilo, dijo Cara de Mapache rotundamente. Miró a su alrededor y notó que todos lo miraban fijamente.
Apretó los dientes y dijo: «Vete a la mierda, cabrón». Kirishima se aferró al borde del sofá y se repitió mentalmente: «Ese no es nuestro Bakugo. Ese no es nuestro Bakugo». Se oyeron varios jadeos y supo que se había pasado de la raya. Cabello Sucio empezó a abalanzarse sobre él, con una mirada asesina. Recordó la paliza que recibió ese día y se dispuso a poner al imbécil en su sitio. Pero Deku lo detuvo: «Joder, infierno». «Sí, Izuku, deja que Kirishima ponga a Bakugo en su lugar», dijo Ochako, mientras varios otros expresaron su acuerdo. Mientras tanto, Aizawa suspiró, pensando para sí mismo: «Al menos uno de ellos tiene suficiente sentido común como para no iniciar una pelea en los terrenos de la escuela». Siempre tenía que intervenir. Sentía que le hervía la sangre. Había esperado este momento durante meses, pero le estaba dando una lección al bastardo, quisiera o no. ¿Vas a esconderte otra vez tras la falda de cara redonda, Deku? ¿Siempre fuiste un maldito cobarde, o vas a venir a enfrentarme? Se giró hacia él, pero la expresión de su rostro lo desconcertó. Era fría, casi calculadora, y le provocó un escalofrío. Deku había cambiado bastante. Sin duda, había crecido, acercándose mucho más a la altura de Shitty Air. Su rostro se había adelgazado un poco y su cabello era un poco más largo y liso. Parecía, joder, no le tenía miedo ni a Deku ni a la gente. No hubo ningún disparo. «Vaya, Izuku se ve», empezó Ochako pero se quedó callado. «Hace calor», soltó Momo, con el rostro enrojecido por la vergüenza mientras sus palabras resonaban en su mente. Ochako giró la cabeza hacia Momo, quien parecía mortificada por su desliz. Iba a decir intimidante, bromeó Ochako, con una sonrisa pícara, pero supongo que sexy también funciona. ¿Sabes qué? Bien, hablemos de Bakugou. Se le hizo raro oírlo usar su apellido. Lo había oído llamarlo Kacchan tantas veces, así que era más que desconcertante. «Cariño, tú no», empezó Cara Redonda. Se giró hacia ella y su rostro se suavizó. Ahora parecía el antiguo Deku. El llorón y debilucho sin carácter. «Oye, está bien. Volveré pronto, ¿vale? Es algo con lo que tengo que lidiar». Lo hizo parecer una molestia. Solo lo enfureció aún más, pues sus dientes estaban a punto de romperse. Se giró hacia él y le dijo: «Vamos». «Vaya. Esta va a ser una buena pelea», dijo Kaminari, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «No, no habrá ninguna pelea», dijo Ida con confianza. «¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso?», preguntó Thor con escepticismo. «Ya verás», respondió Ida. Desde el incidente de Osu, sabía cuando Midoriya estaba a punto de hacer algo imprudente con solo mirarlo a los ojos. Y Ida había visto esa misma mirada en los ojos de Midoriya antes de ir a rescatar a Bakugo durante el incidente de camino, y de nuevo cuando regresó tras comprar la cuerda para su actuación en el festival cultural. Lo siguió, pero le costaba un poco. Deku parecía deslizarse por el suelo y le costaba un poco seguirle el ritmo. El maldito Deku necesitaba saber dónde estaba y caminar detrás de él. Intentó decírselo varias veces, pero era casi como si lo supiera y, por un momento, caminara más rápido para tener que alcanzarlo. «Guau. Izuku sí que sabe cómo sacarle los humos a Bakugo, ¿eh?», dijo Hir con una sonrisa pícara. «Al menos no es difícil». Finalmente, llegaron al familiar entorno de Gama Terrestre, el mismo lugar donde se habían enfrentado por última vez. Si quería pelea, pelea era lo que buscaba. «Ni se te ocurra criar a tu primogénito». «No voy a pelear contigo», lo interrumpió con calma. Era extraño cómo sabía lo que estaba pensando. De nuevo, no es tan difícil de adivinar, ya que eso es lo único que Bakugo tiene en mente la mitad del tiempo, Krobit, dijo Tsu con naturalidad. «No tienes elección en este asunto, Deku», escupió con veneno. «Oh, creo que sí. ¿Quieres que me entregue por completo para poder derrotarme en mi mejor momento? Si hubieras querido derrotarme, me habrías atacado en los dormitorios mientras mi guardia estaba. Cállate la boca». Rugió, haciéndolo finalmente detenerse, pero sus ojos se endurecieron. «Te voy a preguntar una última vez. ¿Qué quieres?». El silencio descendió una vez más sobre la sala mientras tanto profesores como estudiantes se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta a la pregunta. No sabía quién demonios era el impostor que había reemplazado a Deku. Apenas reconocía a la persona frente a él, pero lo había visto de reojo. No sabía por qué lo desconcertaba tanto, pero se lo tragó todo, por muy mal que se sintiera, y le devolvió la mirada.
Mientras todos se concentraban en la pantalla, no notaron a Bakugo, quien acababa de llegar a la escalera y estaba escuchando mientras se escondía de su vista. ¿Estás jodidamente feliz? Finalmente lo arruinaste todo para mí. Esto era lo que querías, ¿no? Fuiste corriendo a cara redonda para meterte en sus pantalones y me jodiste de un plumazo. ¿Crees? ¿Por qué tengo que explicarte algo? Lo interrumpió. Se quedó paralizado. Intentó formular una respuesta. Algún insulto, alguna justificación, lo que fuera. Pero no encontró nada porque sabía que lo tenía. Esa es la cuestión, no somos amigos, Kacchan. No creo que lo hayamos sido alguna vez, respondió con voz resignada y mirando al suelo. Esa única línea golpeó a Bakugo como un camión, y mientras luchaba por procesar las palabras de Izuku, este último continuó hablando. Parecía tener mucho más que decir, pero tras forcejear consigo mismo, negó con la cabeza. No tiene sentido explicártelo. Ni te interesaría escucharlo ni yo tengo que explicarte nada. Haz lo que quieras, pero aléjate de mí y de mis amigos, dijo con calma. Parecía un poco melancólico, pero sobre todo, aliviado. Dicho esto, se marchó rápidamente, dejándolo sin palabras en medio del frío y abandonado campo de entrenamiento. Bakugo no sabía cómo reaccionar ante la situación. Izuku, quien siempre lo había admirado, ahora lo observaba con fría indiferencia. Bakugo no entendía por qué le molestaba tanto. Al fin y al cabo, él tenía razón. Todo era culpa de Deku. Había querido que Deku se fuera de su vida, así que ¿por qué se sentía tan inseguro ahora que Deku finalmente había cortado con él? Al final, Bakugo decidió no darle más vueltas. Las dos voces en su cabeza empezaban a molestarlo, y cuanto más pensaba en ello, peor se ponía. Se retiró a su habitación, somnoliento por los efectos de la medicación. Sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera derrumbando. Eres increíble, Kacchan. Ojalá tuviera un don como el tuyo. Exclamó era Izuku, con entusiasmo. De todos los extras, Deku siempre lo admiraba más, por eso le gustaba tenerlo cerca. Deku siempre pensó que sería un gran héroe, incluso cuando otros no lo creían. O tal vez simplemente te gustó tener a alguien cerca que siga alimentando ese estúpido ego tuyo, dijo Hiro. El mundo daba vueltas y, finalmente, la realidad de la situación de Katsuki lo golpeó. Hoy era el último día del año académico, su último día en la UA. Había desperdiciado todo este tiempo y no había logrado nada. Los profesores tenían razón, ¿no? Sintió un peso aplastarlo al caer de rodillas, respirando con dificultad. Su vida estaba acabada. Nunca sería el héroe número 1. Acabaría como ayudante de alguna agencia de mala muerte con suerte. Tendrás suerte si logras trabajar con alguna agencia de héroes después de ser expulsado de la UA, pensó Nezu, pero no lo dijo en voz alta. Incapaz de contener el muro de negaciones, todo se derrumbó sobre él en ese momento y solo pudo sentir miseria y desesperación. Pero no había nadie para ayudarlo. Como la ciudad, estaba solo, como deseaba estarlo. Sus padres estaban muy decepcionados de él y decidieron dejarlo tomar sus propias decisiones y vivir con ellas. Sus maestros apartaron las manos que se habían extendido para ayudarlo después de haberlas abofeteado repetidamente. Sus compañeros, a quienes trataba como inferiores a él y hacía todo lo posible por degradarlos y menospreciarlos, se alegraron de verlo partir. Sinceramente, se sintieron tristes al ver a uno de sus compañeros más fuertes derrumbarse de esa manera. Incluso Ochako, la chica que más lo odiaba, no pudo evitar compadecerse de su estado. Sin embargo, todos coincidieron en que Bakugo se lo había buscado. A pesar de haber recibido numerosas oportunidades y de que muchos le tendieran la mano, las había rechazado todas con arrogancia y terquedad, lo que finalmente lo llevó a la ruina por su complejo de superioridad. Las únicas dos personas que lo habían tolerado ahora no querían saber nada de él. Midoriya, Izuku y Kirishima e Hiro habían sido los únicos que creían en su bondad. Pero él los había dado por sentado y ahora no tenía a nadie. Dejó escapar un grito de frustración que resonó en los edificios vacíos. Gritó y gritó hasta quedar en carne viva. Ya no había nadie que pudiera verlo ni juzgarlo. Había conseguido exactamente lo que quería. Ya nadie se interponía en su camino. Se precipitaba por el camino que se había trazado, pero nunca se detuvo a pensar si era el correcto. Lo peor de todo era que Katsuki se sentía de todo menos fuerte. Se sentía la persona más débil del mundo. El fin. Tras el último episodio, el grupo permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos sobre lo que acababan de ver en pantalla.
El silencio se prolongó un rato hasta que Nezu finalmente lo rompió, levantándose de su asiento para dirigirse al grupo. Muy bien, sé que tienen muchas cosas en la cabeza ahora mismo, pero dejémoslas de lado por ahora. Y no se preocupen por la cena. Pueden pedir lo que quieran y pagarlo ahora. Tras despedirse de los estudiantes en los dormitorios de 1A, Nezu partió, consciente de que tenía mucho trabajo. A diferencia de ellos, dormir no estaba en su agenda esa noche, ya que tenía muchos asuntos que atender. Al fin y al cabo, mañana sería otro día agitado, especialmente para Bakugo y Aizawa, dos figuras clave en el conflicto en curso. Por cierto, ¿tenías curiosidad por saber qué pasaba en casa de Midoriya durante todo esto? Sé que sí. Así que retrocedamos a esta mañana y veamos cómo pasó Izuku su sábado. Casa Midoriya, Izuku, anoche olvidé decirte algo importante, dijo Inko. Tu padre regresa a casa. Izuku asintió distraídamente. Pero luego, unos segundos después, recuperó la compostura y miró a su madre con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Cuándo? Antes de que pudiera completar su frase, sonó el timbre de su puerta. Izuku se quedó mirando la puerta con una expresión atónita en su rostro hasta que la voz de Inko lo devolvió a la realidad. Vamos, abre la puerta, dijo Inko y señaló la puerta. Izuku asintió y caminó lentamente hacia la puerta. De pie frente a ella, respiró hondo y la abrió. Frente a él estaba un hombre alto de cabello negro, barba imponente y gafas. Estaba en medio de una conversación telefónica. Entonces el hombre vio a Izuku y le sonrió antes de colgar el teléfono. Caminó hacia él y le alborotó el pelo con la misma sonrisa radiante que Izuku solía usar para calmar a Eri. Hola, me alegro de verte, amigo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así es, asintió Izuku y le sonrió al hombre. En fin, bienvenido a casa, papá.